Bienvenidos a Familia de Fe, es un gusto estar con ustedes. Llamados a anunciar el reino y su verdad. Hola querida familia, bienvenidos. Hoy vamos a hablar Contracultura 2 y este tema estoy seguro que va a ser una tremenda bendición para tu vida. La semana pasada hablamos que la cultura es el conjunto de tradiciones que rigen una sociedad, de costumbres, enseñanzas, que de alguna forma han producido un comportamiento determinado en la sociedad. Y la contracultura es precisamente cuando un grupo de personas, de jóvenes en este caso, como los hippies, hablamos la semana pasada de esto, traen enseñanzas o quieren romper un poco las costumbres y los paradigmas de la época. Y así fue como los hippies en la década del 60 y del 70 comenzaron a traer ciertas costumbres que no estaban acostumbradas las élites conservadoras de la época, como una forma de protesta ante aquellas cosas, ante aquella forma o modo de vida que no les parecía el mejor. Y hoy vamos a hablar de otra cultura muy poderosa y muy tenaz y peligrosa que en este tiempo está bordeando y rondando nuestras vidas y de la cual quiero hablarte, y fue un regalo que el Señor me hizo sobre algo que está ocurriendo en este momento en nuestras vidas. Déjame comentarte que hace algunos años atrás viví en Colombia, tuve la oportunidad de estar en este hermoso país y sucedió que conversando con algunas personas que habían tenido alguna situación de conflicto con las guerrillas que estaban en ese tiempo allí, me contaban que al principio los grupos guerrilleros o paramilitares no eran lo que hoy en día es, eran grupos de personas que comenzaron a protestar contra los gobiernos, etc. Pero en algún momento esa contracultura se volvió una cultura de terror y de miedo. Y comenzaron ellos a darse cuenta que a través del miedo podían tener a la sociedad, podríamos hablarlo de una forma aterrorizada, podían someterla, podían aprovecharse de esto, y es así donde en muchos casos estos grupos comenzaron a delinquir y a hacer cosas inapropiadas, atemorizándose a sus pobladores y haciendo que estos les dieran favores económicos o les dieran sus tierras, les dieran ganado, etc. ¿Qué hacían? Pues mataban a ganados, mataban animales y luego secuestraban a sus hijos o hijas para tratar de infundir temor y hacer que la gente ceda a lo que ellos querían. Esto se llama la cultura del miedo. Es de alguna forma buscar que la gente tenga miedo o terror o temor para que se cumplan las demandas que esta persona o este grupo quiere. Y es lo que precisamente está pasando en estos momentos. Está filtrando ante nuestros ojos una cultura de miedo, en donde cada vez que uno prende las noticias o ve las redes sociales, ve videos terribles, personas que hablan de testimonios inventados muchas veces, o historias contadas por ellos que son inventadas, fruto de su imaginación, acerca de muertes violentas, acerca de enfermedades, acerca de catástrofes y diferentes tipos de cosas. Y uno ve las redes sociales y se intoxica el alma y el corazón, o le llegan videos o le llegan audios de fake news, malas noticias o noticias falsas, y uno piensa que son verdaderas. Es ahí donde quiero invitarte a que salgas de la cultura del miedo que en este momento se está desbordando por todos lados y están llevando a que nuestra población viva con terror, con temor. Y es donde el Señor me regala un pasaje muy poderoso que quiero compartirte en este tiempo, en Mateo 14. Uno comienza a leer y descubre el maravilloso pasaje de cuando Jesús alimenta a 5,000 personas de la nada con unos pocos alimentos que habían allí. Y él comienza a sentarlos en grupos de 50 y de 100 con sus discípulos que estaban incrédulos, que pensaban que era imposible alimentar a esa multitud. Pero el Señor Jesús lo hace. Hace un milagro impresionante. Muchos reciben el pan, reciben el alimento, los discípulos se quedan asombrados y maravillados, pero no es suficiente lo que ven. Y dice en Mateo 14, 22 que inmediatamente después de ese milagro el Señor Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él despedía a la gente. Y luego que Él despidió a la gente subió a unas colinas a orar a solas. Allí estaba orando el Señor en un cerro, en una montaña alta, y se quedó solo y luego cayó la noche. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas, dice la Biblia, lejos de tierra firme, y se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Este pasaje de la Biblia es muy claro en que no la estaban pasando bien los discípulos, porque esa tempestad era muy fuerte, era muy peligrosa, era muy fuerte, y llegó un momento en que se sintieron aterrorizados, con mucho miedo, con mucho temor. Y tal vez te sientas identificado
porque yo creo que en ese momento, cuando estaban en esa tempestad, se preguntaron dónde estaba Jesús. Y tal vez esa pregunta te hagas en este momento: ¿dónde estaba Jesús cuando me despidieron del trabajo? ¿Dónde estaba Jesús cuando mis hijos se enfermaron? ¿Dónde estaba Jesús cuando me enfermé? ¿Dónde estaba Jesús cuando alguien le dio COVID, cuando un niño fue abusado? ¿Dónde estaba Jesús cuando tu esposo o tu esposa te engañó y se quebró tu matrimonio? ¿O tu novio te abandonó o te dejó sola? ¿Dónde estaba Jesús cuando alguien te lastimó, te robó? Cuando alguien traicionó tu confianza, ¿dónde estaba Jesús? Y esa pregunta es muy fuerte, pero también muy triste a la vez, porque es una pregunta que denota tal vez un sentimiento de soledad. Y muchos en este tiempo, al hacerse esa pregunta, lo que están denotando es la soledad que está abrazando sus corazones, abrazando tu alma. Pero Jesús estaba en una colina y te quiero invitar a que le des rienda suelta a la imaginación. Él estaba en un lugar alto y ellos estaban en el mar, ellos estaban en la parte baja, en un océano, un pequeño lago que había en ese lugar. Así que Jesús podía ver la barca, los podía ver a ellos, pero ellos no veían a Jesús. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Tal vez tú no veas a Jesús, pero Jesús sí te ve a ti. Y Él sabe qué tormenta estás atravesando, Él sabe qué tormenta estás viviendo, Él sabe lo que está pasando con tu vida, Él sabe que todas las noches te estás acostando con miedo, pensando en qué va a pasar mañana, si vas a tener trabajo, si vas a tener alimento para tus hijos, si vas a poder pagar las cuentas que tienes pendiente. Él sabe que estás pensando que tal vez no sabes si te vas a recuperar de la enfermedad que estás pasando. No sé cuál sea tu miedo, Jesús lo sabe. Él sabe cuál es tu tormenta. Todos lidiamos con una tormenta, todos peleamos una batalla de diferente forma, pero todos estamos librándola. Pero antes de esto, me pongo a pensar que además de la tormenta y además del miedo y la sensación de soledad, habían olvidado algo muy importante, y es que no solo Jesús estaba mirando lo que estaba pasando, sino que Jesús también estaba allí para protegerlos. El Señor estaba allí para guardarlos, pero ellos se habían olvidado de eso. Y yo me acuerdo que hace tiempo alguien me contaba una historia acerca de una mamá que sabía coser y hacía hermosos bordados, y su hijo pequeño siempre estaba por los pies de ella mirando lo que la mamá hacía, y le parecía una pérdida del tiempo, porque lo que él veía es que su mamá traía hilos, cortaba tela y no la veía pues hacer mayor cosa. Sin embargo, su mamá estaba con todo su centro de atención en la máquina, en los hilos y todo lo demás. Así que el niño comenzó a protestar y a decirle: mamá, tú estás perdiendo el tiempo, no entiendo qué haces. Y así el niño seguía protestando hasta que la mamá, después de un rato, lo levantó y lo sentó sobre su falda. Y el niño, ahora encima de la máquina, puede ver lo que la mamá estaba haciendo. Y era un hermoso bordado de un paisaje. Y se dio cuenta que desde la perspectiva de él, en la parte de abajo, él no podía ver lo que estaba haciendo su mamá, pero su mamá sí veía lo que ella estaba preparando. Tal vez tú no veas lo que Dios está haciendo en tu vida, pero Dios sabe lo que está obrando, sabe que Él está haciendo algo necesario para ti, para que desarrolles un área de tu vida que tal vez no has desarrollado, para que puedas desarrollar fe, para que puedas desarrollar tu carácter, porque Dios tiene algo muy grande para ti, pero es necesario entrenarte para eso. Pero además de eso, dice en Mateo 14:25, que a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados y llenos de miedo y clamaron: ¡es un fantasma! 3 de la mañana. Pero antes hablábamos que era tal vez un poco antes de medianoche. O sea que el Señor Jesús permitió que sus discípulos estuvieran con miedo en una tormenta todas esas horas. Sí, a veces Dios permite que tengamos tormentas y permite que nos mojemos un rato, que tengamos temor un rato, que entremos en ansiedad un momento. Sí, Dios permite. ¿Sabes por qué? Porque es necesario para que nosotros aprendamos a tener temor de Dios, pero a tener confianza en Él. Dios no te va a librar inmediatamente de las tribulaciones. A veces los cristianos pensamos que Dios está conmigo y Dios me va a librar de todos mis temores y mi angustia. A veces van a venir malos ratos, a veces van a venir pruebas, a veces van a venir circunstancias adversas o difíciles. Va a pasar que te vas a enfermar en algún momento, que alguien de tu familia se va a enfermar, va a pasar que en algún momento vas a tener que perder algo de dinero, algo de recursos. Todo esto es posible. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que el Señor nos advirtió: en el mundo tendremos aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. ¿Tendremos aflicción? Sí. ¿Tendremos pruebas? ¿Tendremos momentos difíciles? Sí. El Señor no nos prometió una vida sin momentos difíciles. Nos prometió que en los momentos difíciles Él estaría con nosotros. Él estaría contigo y conmigo. Así que después de esas horas, los discípulos, tal vez cansados, estaban quedándose dormidos o estaban ya un poco más tranquilos. Sin embargo, ven en ese momento, en la oscuridad de la noche,
una sombra moverse sobre las aguas. Y es inmediatamente donde clamaron un fantasma, gritaron un fantasma. Y yo pregunto, ¿y cómo sabían que era un fantasma o por qué exclamaron esto? Porque ellos no tenían Netflix, no sabían nada de cuentos de ultratumba ni nada por el estilo. Sin embargo, es ahí donde me puse a analizar algo. Pues los que pasamos los 40 años me van a entender esto, y este es un mensaje para los que tienen menos de 30 años. Cuando nosotros éramos niños y se iba la luz o teníamos una cena con los abuelos, era normal que nuestros abuelos nos contaran historias. Y esas historias, por lo general, a veces eran de terror. Yo me acuerdo que mi abuelo me contaba muchas historias de terror. Algunas de ellas me acuerdo una de ellas, la dama del tamarindo, y me contaba que había una mujer que se aparecía bajo los árboles de tamarindo y molestaba a los hombres y algunos los mataba. Bueno, una historia algo así. Y en algún momento, cuando me perdí en un campo y me encontré en la noche en un árbol de tamarindo, inmediatamente me acordé de la historia y me dio miedo. Porque la imaginación inmediatamente te traslada a la historia y hace que creas que existe lo que te contaron en esa historia. Y esto fue lo que pasó con los discípulos. Ellos posiblemente habían escuchado historias de fantasmas, nunca habían visto uno, pero ahora ven algo que les parece a ellos que es un fantasma. Y es precisamente lo que está ocurriendo hoy en día. Vivimos en un mundo con memes, vivimos en un mundo de historias, y nuestra mente recrea esas historias con miedo y las lleva al presente, y pensamos nosotros que son reales. Yo pensaba que se me iba a aparecer una bruja bajo el árbol de tamarindo, pero era una historia, era un cuento, no era real. Pero mi mente no sabe diferenciar entre una historia y lo real, y asume que la historia se puede volver realidad. Y es allí donde te pido que amarres la loca de tu casa. Y por favor, no mires a tu esposa, no me refiero a esa loca. Me refiero a la loca de tu imaginación, a la loca de tu mente. Tu mente puede estar pensando cosas que no son reales, pero como escuchaste una historia, asumes que es cierta y piensas que se va a volver una realidad en tu vida. Y mi querido amigo, mi querida amiga, no es cierto. La mitad de las cosas, mucho más de la mitad, el 90% de las cosas que tú te imaginas, no van a pasar. Son producto de tus temores, de tus miedos, que están allí sepultados y guardados y empañan tu visión de vida. Es como si tuvieras lentes empañados, por más que quieras ver bien. Si están los vidrios de tus lentes con humo o con algo que le impida estar limpios, entonces no vas a poder ver con claridad. Si estás en tu carro y hace calor o está lloviendo, los vidrios también se van a empañar. Es decir, el vapor de agua va a hacer que no se pueda ver con claridad, que se empañen. Y es ahí donde muchos hoy en día están teniendo su visión empañada producto del miedo, porque el miedo empaña tu fe. El miedo es un enemigo que te encierra y que te imposibilita ver los milagros de Dios en tu vida. Mucha gente en este tiempo está muriendo de COVID, pero ¿sabes cuánta gente se ha sanado de COVID? ¿Sabes cuánta gente Dios la ha sanado y la ha libertado de este mal? Mucha gente ha quebrado, y ¿sabes cuánta gente Dios ha permitido que se levanten nuevamente? El problema es que escuchamos las historias negativas, pero estamos olvidando escuchar las historias positivas, los milagros, las cosas buenas que también trae la vida, las cosas buenas que Dios está haciendo. Olvidamos prestarle nuestros oídos a esas cosas buenas y solo le estamos prestando los oídos a las cosas negativas, a las cosas malas. Yo recuerdo que cuando mi hijo se enfermó de cáncer, una de las cosas con las que tuvimos que lidiar fue con los comentarios que la gente a veces hace tontamente y a la ligera. Y a veces se acercaba, gente decía, ¿y qué le pasó a su hijo? Tiene cáncer. Uy, yo he conocido niños de esa edad y se murió. Y hay gente así negativa, que lejos de levantarte el ánimo porque estás pasando una prueba, van y te cuentan una tragedia que escucharon, que vieron o que en algún momento presenciaron. Mira, no seamos tóxicos, porque eso es ser tóxico. Aprendamos a hablar lenguaje de fe, aprendamos a hablar palabras que reactiven la fe de los demás. En este tiempo todos tenemos malas noticias, a cada rato vemos las redes sociales, hay que ser ciego para no verlas, pero yo creo que todos tenemos en algún momento el contacto con noticias tristes, dolorosas, pero ser instrumentos o mensajeros de malas noticias no es de Dios. Si no, el Señor Jesús hubiera dicho: cuando vayan a la gente, cuénteles las heridas que tengo y que me pusieron una corona de espinas y que me clavaron clavos aquí en las manos y que me pusieron una lanza, me clavaron aquí en el costado. No, Jesús no hizo eso. Él nos mandó a contar las buenas nuevas, las buenas noticias, que Él resucitó, que Él nos dio vida, que Él venció la muerte para que tú y yo podamos ser libres. Eso vino Jesús y nos dijo que debíamos de contar. Que Él resucitó y que Él es el regalo de Dios para el mundo, para que podamos ser salvos en Él y conocer al Padre a través de Él
Esas son las buenas noticias. Jesús no nos mandó a ser mensajeros de malas noticias. Para malas noticias están los periódicos, están las redes sociales, están la gente que no conoce de Dios, pero tú y yo somos gente que conocemos de Dios y tenemos que ser mensajeros de buenas noticias. Versículo 27 de Mateo 14. Y Jesús les habló inmediato: no tengan miedo, fíjate en esto, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Qué importante lo que el Señor le dice. Y la palabra ánimo, pero primero dijo no tengan miedo. ¿Y quién no tiene miedo ante una tormenta? ¿Quién no tiene miedo a que le dé COVID? ¿Quién no tiene miedo a perder el trabajo? ¿Quién no tiene miedo a que se le muera un hijo, un familiar? Todos tenemos miedo. Sin embargo, el Señor reafirma algo que es importante comprender, que ante el miedo, ante los temores que tengas, siempre recuerdes que Él está aquí, que Jesús está contigo, que Él no se ha apartado ni se va a apartar jamás de ti. Y cuando Él dice tengan ánimo, la palabra ánimo viene del griego dursaseo, que significa, desarceo, que significa tener valor. Ánimo por lo general se entiende una persona que tiene buena actitud y todo, pero no, Jesús no solo habla de actitud, habla de tener valor. Y este es un tiempo para que tengamos valor, para que dejemos de ser cobardes, para que dejemos de escondernos, de tener ansiedad en nuestras vidas. Es tiempo de ser valientes, no es tiempo de esconderse, es tiempo de ser prudente. Hay una diferencia entre ser prudente y esconderte porque tienes miedo. ¿Cuál es tu miedo? ¿Morirte? Pues si todos nos vamos a morir. Claro, nadie quiere morir de COVID, no digo que seas imprudente, y sigue las instrucciones que existen en este momento por los organismos correspondientes. Pero no puedes vivir presa del pánico, presa del miedo. Hay gente que se ha encerrado en la cárcel del miedo y hoy en día deja de disfrutar la vida, producto de los temores que han sido infundados, que están en su imaginación. También el griego de desarceo significa aprender a tener confianza, confiar. Es decir, Jesús le estaba diciendo: ¡hey, confíen en mí! ¿Estás confiando en Jesús? ¿Estás confiando en el Señor? ¿En quién estás confiando? ¿En tus redes sociales? ¿En los científicos que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra? ¿En ellos estás confiando? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz de tus amigos que tal vez están más confundidos que tú o gente con mucho más temor que tú? Por eso es importante aprender a poner nuestros ojos en Jesús y en gente que nos desafíe en la fe. A mí me gusta mucho ver gente que tiene mucha más fe que yo para ver qué está haciendo, porque me desafían en la fe. Digo, esta persona está haciendo esto, me parece impresionante, qué bueno. Y dice la Biblia que debemos de imitar a la gente que tiene fe. No imitemos a la gente negativa, no imitemos a la gente miedosa. A mí me robaron hace mucho tiempo un carro y cuando me compré otro, te lo van a robar, te lo van a robar. Esa es la gente negativa, los miedosos que no saben salir del problema que tuvieron. Se quedan estancados en lo que les pasó. Muchos tuvieron un desamor y entonces ya no se quieren volver a enamorar porque les da miedo volver a fracasar o les da miedo que les vuelvan a romper el corazón. Uno tiene que volver a intentarlo, uno tiene que darse la oportunidad de volver a empezar. Uno tiene que darse la oportunidad de fracasar y volver a levantarte. Tú puedes levantarte de la caída que has tenido. ¿Tienes miedo? Sí, pero enfrenta tus miedos. Me gusta mucho la historia de un taxista que hace tiempo leí, que en Alemania un día recibe una llamada y le dicen que vaya a recoger un pasajero a un hotel y tenía que llevarlo al aeropuerto. Cuando recoge este pasajero, no era cualquier pasajero, no era más ni menos que Michael Schumacher, el famoso corredor de Fórmula 1 que había ganado 7 premios. Es un tipo impresionante, lastimosamente ahorita está con un problema de salud desde hace algunos años atrás. Pero Michael tenía un problema. Tenía que llegar al aeropuerto en 10 minutos y el trayecto era aproximadamente 20 minutos. Así que no iban a llegar a menos que cogiera el volante Michael. Y este corredor le dijo al taxista: permíteme manejar tu taxi. Permíteme que yo maneje, porque si no, no vamos a llegar. El taxista dijo, Michael Schumacher le dio las llaves y dijo, vamos. Y él cuenta la anécdota que le tocó ser copiloto de su taxi y era impresionante cómo manejaba Michael su vehículo. Pero un taxista que manejaba 8 horas o 10 horas su vehículo sabe manejar, obviamente, y posiblemente lo hacía muy bien. Pero ver manejar a Michael Schumacher, él cuenta que era algo totalmente diferente. En Alemania las carreteras no tienen límite de velocidad, así que Michael llegó en 10 minutos cuando el recorrido era de 20 y era impresionante ver cómo cambiaba, cómo cogía los cambios del carro, cómo conducía, cómo cogía las curvas. Él cuenta la historia, nunca había visto manejar a alguien así. Este tipo manejaba mucho mejor que él.
que era taxista y con mucha experiencia, pero siempre hay alguien que maneja mejor que tú. Y ese alguien es Jesús. Jesús va a manejar tu vida mejor que tú. Y existen otras personas que tienen mucha fe, mucha más fe que tú, y que te van a ayudar a hacer cosas que tal vez por un momento te llenen de dudas. Pero ¿sabes qué? Confía. Si a otra persona le está dando resultados, tal vez a ti te lo va a dar. Si es una persona de fe, si es una persona de Dios, que está haciendo las cosas bien y le está yendo bien, pues míralo. Fíjate en esa persona, porque Dios tal vez la está poniendo en tu camino para que te dé una ayudadita en el taxi que estás conduciendo. Dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es muy importante entender. Dios nos ha dado un espíritu a todos, nos ha dado el Espíritu Santo, pero ese espíritu no es un espíritu de cobardía. El cobarde es aquel que tiene miedo y se esconde. El cobarde es aquel que peca de prudente, y hay personas que en este momento están pecando de prudentes, y por prudentes no están haciendo nada con su vida. Yo conozco algunas personas y algunos de ellos he tenido amistad con algunos amigos que cuando éramos solteros salíamos y teníamos una vida de amistad, pero muchos teníamos miedo de casarnos, entre ellos yo, pero tomamos la decisión de casarnos, y hoy soy feliz, pero muchos de mis amigos no lo son. Decidieron quedarse solteros y a pesar de que tenían las ganas de casarse, tuvieron miedo y prefirieron ser presas de su miedo. La prisión del miedo es terrible, porque siempre te quedarás con la incertidumbre de qué hubiera pasado si hubiera tomado la decisión de hacer lo que sentía en ese momento. Por eso dice la Biblia, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. O sea que tienes capacidad para hacer cosas inimaginables, pero también tienes una capacidad para amar. Si tú has sido engañado, has sido lastimado, Dios te da la capacidad para restaurar a través del amor, de volver a creer, de volver a levantarte, pero también la capacidad de dominarte, dominio propio, capacidad de dominarte, dominar tus intenciones de tirar la toalla, dominar tus intenciones de deprimirte. Es tiempo de levantarte. Es tiempo que digas, me ha costado demasiado tiempo a llorar sobre la almohada, por lo que pasó, por el miedo. Es tiempo de levantarse y seguir porque la vida sigue, el mundo no se ha detenido, el COVID no puede detener el mundo. Tú y yo tenemos que continuar, tenemos que seguir, tenemos que planear. Hay mucho por hacer, hay mucho por qué conquistar, hay muchas metas que lograr. No puedes quedarte en una cama llorando o mirando cómo pasa la vida y simplemente tú sos un espectador de esta película. Tú eres parte de esto y tienes que levantarte, hay que seguir. ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? ¿Qué te ha encerrado en esa cárcel del miedo? Tal vez te da miedo perder a tus hijos, tal vez te da miedo perder a tu pareja, tal vez te da miedo enfermarte y no recuperarte, tal vez te da miedo una quiebra económica, tal vez te da miedo no poder pagar las deudas, perder tu trabajo, tal vez te da miedo que te vuelvan a herir como alguien te hirió, tal vez te da miedo volver a poner un negocio porque ya fracasaste, tal vez te da miedo que alguien te estafe, tal vez te da miedo que alguien abuse de ti nuevamente. No sé cuál sea tu mayor miedo, pero en el nombre de Jesús es tiempo de que seas libre de miedo, porque el miedo te puede dominar. ¿Estás dominando tu miedo o él te está dominando a ti? ¿Quién domina a quién? Hace mucho tiempo atrás me acuerdo de la historia de un hombre que tenía 2 perros, un perro blanco y un perro negro. Y este hombre hacía pelear sus perros y siempre aquel que le apostaba ganaba. Es decir, una semana le apostaba el perro negro y esa semana ganaba el perro negro la pelea. Otra semana apostaba el perro blanco y el perro blanco ganaba la pelea. Y entonces alguien le preguntó, ¿cómo sabes tú cuál perro va a ganar? Y entonces este hombre dio una explicación muy sencilla. Dijo, miren, yo ya sé cuál perro va a ganar porque una semana antes de la pelea yo preparo con mucha comida, con mucho alimento al perro que va a ganar, y al que va a perder simplemente le doy poca comida o no le doy de comer. Entonces el día de la pelea, un perro está fuerte y el otro está débil. ¿A quién le das de comer más? ¿A tu fe o a tus miedos? Y es que el alimento de los miedos es precisamente las malas noticias, las noticias tóxicas, negativas. Si tú comienzas tu día leyendo los periódicos o las redes sociales, pues eso hay en tu corazón y en tu mente, y entonces empiezas el día con miedo y piensas, me voy a enfermar, y están más los hospitales más llenos, y cada vez hay menos medicina, y hay menos trabajo, y que brota la empresa, y se murió fulano de tal. Y claro que tu corazón se va a llenar de miedo y vas a perder la capacidad de moverte. ¿Por qué? Porque tu imaginación está tan enlazada a los hechos negativos de la vida que te están encerrando en una prisión que no ves. Es una prisión de vidrio que no ves.
pero que te tiene completamente encerrado. Y no ves soluciones y pierde tu fe, porque cada vez estás siendo menos alimentada. Y llegar a un punto en que te vuelvas una persona incrédula. Y tú dices, no, Dios hace milagros por allá, pero por acá no. Dios hace milagros en otros países, acá no. Dios hace milagros en otra persona. Dios hace milagros en usted. Hay gente que dice, ore usted porque usted Dios sí lo escucha. ¿Y a ti no te escucha? Claro que te va a escuchar. Claro que tú eres importante como yo lo soy para Dios. Todos somos importantes. Quiero pedirte que hagas esto. Haz un ejercicio, pon tu mano así un momento. Pon tu mano delante de ti. Tienes 5 dedos al igual que yo. Ahora te quiero preguntar, ¿cuál de esos dedos te gustaría que te amputaran? ¿Cuál de esos dedos tú crees que no es necesario para tu mano? Míralos bien. Todos, ¿verdad? Todos son importantes. Este me sirve para esto, este me sirve para la de acá, este me sirve para sacarme la mugre de las orejas, este me sirve para sacarme el ombligo. Todos son importantes, todos tienen una razón de ser. No quisieras que te corten ninguno, ¿verdad? Todos son valiosos. Tú y yo somos valiosos para Dios. No importa lo que hagamos, somos valiosos para el Señor porque somos su creación, somos sus hijos y Dios también te escucha como me escucha a mí. Así que comienza a orar por ti mismo, además de que otros oren por ti, también comienza a orar por ti. Comienza a decirle, Señor, yo tengo miedo, no hay ningún pecado en decirle, yo tengo miedo, Señor, pero ayúdame. Ayúdame a vencer mis miedos, mis inseguridades, mis temores, porque si no, te vas a encerrar en esa prisión terrible. Y el problema es que difícilmente vas a encontrar la llave para salir. Versículo 28, entonces Pedro le llamó, Señor, si eres realmente tú, mira lo que le dice Pedrito, este Pedro sí tremendo, ¿no? Señor, si eres realmente tú, o sea, ya lo había visto, ya le había escuchado la voz, pero si eres tú, o sea, había dudas a pesar de lo que estaba viendo, a pesar de que lo estaba escuchando. Y tal vez te pase lo mismo, tengas temor de que Dios, de todo lo que estás viviendo y te has olvidado de los milagros que Dios ha hecho antes. ¿Cuántas veces Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios en el pasado te ha provisto de lo necesario para vivir? ¿Cuántas veces Dios te ha dado el sustento, el pan, la comida? ¿Te has olvidado de esos milagros? ¿Te has olvidado que Dios en otro momento te sanó a ti, sanó a alguien de tu familia? ¿Te olvidaste del pasado? ¿En serio? ¿Crees que Dios no puede contra este microbio, contra este virus? ¿Realmente crees eso? ¿Que Dios no te va a proveer el alimento como lo ha hecho en otros momentos? ¿Que tienes que hacer tu parte? Claro que sí. Claro que sí. Porque es importante que hagamos nuestra parte, pero lo que es imposible, lo va a hacer Dios. Y esto me recuerda la historia de un hombre de Dios, cuyo nombre es yo creo que el sinónimo de la fe en la época ya un poco más moderna. William Carey era un hombre que fue a hacer misiones al Asia, y cuando en un momento determinado él estaba en su barco, en el barco yendo a Asia, hubo un momento donde no había viento y el capitán del barco entra donde William y le dice, por favor, quiero pedirte algo. Es importante que ores a Dios para que haya viento, porque así como vamos, no vamos a llegar a ningún lado. No hay viento y entonces no podemos movernos a gran velocidad y no vamos a llegar a donde debemos de estar. Así que este hombre le dijo, está bien, yo voy a orar por una condición, de que tú extiendas las velas. El capitán le dijo, pero es que, ¿cómo voy a extender las velas si no hay viento? Me van a decir que es una locura, que estoy loco. Y William le dijo, yo voy a hacer mi parte, tú haz la tuya y Dios hará el resto. Extiende las velas. Así que William comenzó a orar, comenzó a clamar al Señor y al rato comienza el capitán del bote a tocarle nuevamente su camarote, la puerta de su camarote, y le dice, quiero decirle que ya deje de orar porque tenemos demasiado viento, no sabemos qué hacer. Estamos yendo a toda velocidad. El viento desde que comenzaste a orar no ha parado de soplar. ¿Tú estás extendiendo las velas de tu vida o quieres que Dios las extienda por ti? Porque eso no va a pasar, tienes tú que extenderlas, tienes tú que hacer lo que Dios te manda a hacer. ¿Quieres conseguir un trabajo? Pues anda, deja los currículums. ¿Quieres abrir tu empresa? Calcula los gastos, comienza a hacer tu análisis de costos y de gastos y ver si es rentable o no. ¿Quieres conquistar a una persona? ¿Quieres conquistar a la mujer de tu vida? Pues ve y decláratele. ¿Quieres salir de la pobreza? Entonces comienza a buscar otros trabajos. ¿Quieres salir de la escasez? Es tiempo entonces que te pongas en marcha. ¿Quieres la paz para tu familia? Comienza a levantar una familia de fe. Comienza a levantar en oración tu casa, tu familia. ¿Quieres que tu vida cambie? Pues entonces comienza a hacer las cosas diferentes. Deja de hacer las mismas cosas que has hecho en este tiempo y que no te han resultado, porque por eso te tienen así. ¿Quieres mejorar tu salud? Le pides a Dios el milagro, pero estás cambiando tu alimentación, estás cambiando tus cuidados.
¿Eres una persona más cuidadosa de los alimentos que tienes que consumir? ¿O le vives pidiéndole a Dios que te ayude, que te dé una salud, de buena salud, pero sin embargo tú sigues comiendo como descosido todo lo que no debes? Y no, una cosita más y mañana lo voy a hacer, mañana hago la dieta. Mira, las cosas no funcionan así. Dios va a mandar los vientos, pero tú extiendes tus velas y cree lo que Dios va a hacer. Si tú haces lo posible, Dios hará lo imposible. Así que Pedro le dijo, Señor, si eres tú, ordéname que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sí, ven. Y entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero te quiero explicar algo. Mucha gente critica a Pedro porque vamos a ver que al rato Pedro se hundió, si es verdad se hundió. Pero de los 12 fue el único que se dio el lujo de caminar sobre el agua. Los otros 11 no, se quedaron en la zona de confort, se quedaron en donde se sentían seguros. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente. En este tiempo se quedan en la zona de confort, en donde se sienten seguros, en donde creen que ya no les va a pasar absolutamente nada. Y ese es otro grave error. Si tú quieres ver un milagro en tu vida, ¿qué estás haciendo de diferente? Es tiempo de que tú lances tu desafío de fe, que tú decidas caminar sobre las aguas, que tú digas, yo voy a hacer algo diferente, distinto, y que tomes la decisión de que eso distinto que vas a hacer, lo hagas ya, en el nombre de Jesús. Pero para eso también escucha atentamente la voz de Jesús. No te dejes llevar por un sentimentalismo barato o no te dejes llevar por los miedos. Déjate llevar por Jesús, la voz de Jesús. ¿Qué te dice Jesús? Y comienza a caminar sobre las aguas. Comienza a escuchar lo que Dios te dice. Claro, eso sí, asegúrate que es Dios el que te envía a hacer lo que quieres hacer. Pero toma la decisión de combatir los miedos. Recuerda que los miedos van a limitar tu visión espiritual. Los miedos, al igual que los discípulos de Jesús, el miedo le impedía entender que era Jesús el que estaba allí. Los otros 11 discípulos se dejaron llevar por su miedo y por su incredulidad y no le pidieron lo mismo a Jesús, cuando pudieron haberle pedido lo mismo al Señor. Yo también quiero caminar sobre las aguas. Sí, Señor. Y hubieran sido 12 personas caminando sobre las aguas con Jesús 13. Pero sin embargo ellos tuvieron miedo y se quedaron en la barca y se perdieron un milagro. El único que caminó sobre el agua fue Pedro, producto de su fe, producto de que fue un poco más atrevido que el resto. ¿Estás siendo tú un poco más atrevido en el buen sentido de la palabra? ¿Te estás arriesgando a hacer algo que otros no han hecho? ¿O simplemente estás aferrado al bote de tu vida, pidiéndole a Dios que te mantenga a flote, aprendiendo a sobrevivir y no a vivir? Es que recuerda que el miedo limita tu fe. El miedo es un limitante de la fe. Adormece la fe y comienza a generarte incredulidad. Porque además de eso, el miedo te lleva o te impide ser perseverante. Y entonces quieres tirar la toalla y tú dices, no, ya para qué voy a montar otra vez una empresa si la otra vez me fue mal. ¿Para qué voy a comprar un carro si ya me lo robaron? ¿Para qué voy a volver a amar si ya me engañaron? Ya me rompieron el corazón una vez, ¿para qué voy a intentarlo otra vez? Eso hace el miedo. Hace que dejes de intentar algo porque te da miedo el fracaso. Y querido amigo, querida amiga, querida familia en la fe, es tiempo de ser un poco más aguerridos, un poco más atrevidos. Que aprendamos nosotros a ser un poco más valientes, un poco más decididos, un poco más esforzados, un poco más osados. Que si algo no sale podamos decir, por lo menos lo intenté. Y no quedarnos en la comodidad de que, pero mejor no lo hice. Yo prefiero decir lo intenté y fracasé que haberme quedado pensando qué hubiera sucedido si lo hubiera por lo menos intentado. Mateo 14:30 nos dice, ¿qué pasó con Pedro? Cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. Y en ese momento Jesús lo agarra, dice la Biblia que lo coge de su ropa, extiende su mano y lo levanta. Mira, el problema es que nos hundimos cuando dejamos de ver a Jesús y vemos las circunstancias que nos rodean. El problema con muchos cristianos, con mucha gente hoy en día, es que está viendo el problema, la crisis, el problema económico que existe, el problema de salud, está concentrado en el problema, en la enfermedad, y están olvidando, o estamos olvidando de ver a Jesús. Querido amigo, querida amiga, ponte los lentes de la fe y comienza a ver a nuestro Señor junto a ti, junto a nosotros. Es tiempo que entendamos que si vemos las circunstancias adversas, estamos dejando de ver a nuestro Señor. Y nuestro Señor está con nosotros, está ayudándonos, está alimentando nuestra fe. Y si nos hundimos, pues sabes que Dios te va a levantar. Si tú prefieres quedarte en la barca, jamás Jesús te va a levantar, porque no tomaste la decisión de hacer algo diferente. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que Pedro fue levantado por Jesús, porque por su fe se atrevió a hacer algo, aunque era su fe pequeña, pero se atrevió a hacer algo distinto.
Mira, si tú te hundes por escuchar a Jesús, tranquilo, tranquila, ten confianza porque sabes que Él te va a levantar. Yo prefiero ser levantado por Jesús por un error que tuve al escuchar su voz que por quedarme en la zona de confort y nunca, ni siquiera estar cerca de mi Señor. Nunca experimentar el toque de su amor. Arriésgate. Es tiempo de dejar los miedos. Es tiempo de dejar los malos pensamientos, la cultura de miedo que nos está encerrando en una jaula de cristal que se llama terror. Hay muchos que están siendo esclavos del temor y del terror, del miedo. Y esa cultura que hoy en día se está fortaleciendo, que está invadiendo el corazón de muchos hogares, de muchos corazones, de muchas mentes que hoy están escuchando este tema. Es tiempo de ser contracultura y luchar contra este miedo que se está estableciendo en la sociedad. ¿Sabes qué va a pasar si te llegas a enfermar? Pueden ocurrir dos cosas, te sanas o te mueres. Sí, aunque tú me digas, pero es que yo no me quiero morir, nadie se quiere morir. Pero si tú vives con ese miedo, tus defensas bajan y obvio, vas a enfermarte con mucha más recurrencia. Pero si tú tienes una buena actitud ante la vida y sabes que en tu vida no va a pasar nada que Dios no determine, entonces vas a aprender a caminar con confianza. Y aunque te enfermes, pero no te va a dar algo grave. Dios está en el bote de tu vida, Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿El COVID será que puede más que Dios? No, ¿verdad? Entonces no mires las olas, no mires la fuerte corriente o la fuerte tormenta. Mira a Jesús, recuerda quién es tu Señor y quién te ha ayudado en el pasado. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús a Pedro. ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán grande es tu creencia en Dios? ¿Por qué dudaste de mí?, le hace la pregunta Jesús a Pedro. Y qué terrible que cuando estemos en el cielo Jesús nos haga esa pregunta, ¿por qué dudaste? Y me aterra que Dios me diga a mí en el cielo, Jorge, ¿dudaste de mí? ¿Por qué dudaste de mí? Yo no quisiera que Dios nos confronte con esa pregunta. Por eso es mejor aprender a creer y a fortalecer nuestra fe antes de seguir con dudas en el corazón que nos están llevando a desperdiciar nuestras vidas, las vidas que Dios quiere darnos. Dice la Biblia en el versículo 32, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres hijo de Dios, exclamaron. O sea, el milagro de los 5,000 pasó desapercibido, pero ahora sí calmaste esta tormenta, eres el hijo de Dios. Y aunque te pueda parecer ridículo esto que están diciendo los discípulos, porque ahora sí entendemos que tú eres el hijo de Dios, o sea, no lo entendieron antes. Nos está pasando lo mismo. ¿Acaso no hizo Dios antes milagros en tu vida? ¿Acaso Dios no te sanó en algún momento? ¿Acaso no has escuchado cómo Dios ha sanado a otras personas? Por cada mal testimonio, por cada historia dura, hay cientos de historias buenas. Hay cientos de historias verdaderas de sanidad, del poder de Dios. Mucha gente, cuando mi hijo estaba enfermo, me decían, ay, el niño se murió. Y escuché otra historia de un niño que tenía lo mismo que el suyo, se murió. Yo comencé a dejar esas historias tóxicas a un lado y mi esposa también. Y comenzamos más vale a escuchar testimonios buenos. Gente que contaba que sus hijos se sanaron y que nunca más volvieron a tener problemas de enfermedades como el cáncer. Personas que nos decían, no, mi hijo hace 20 años se hizo ese proceso y ya se sanó y ahora ya es un hombre y está bien, se casó y tiene su familia. Así mi hijo lleva 10 años y completamente libre, mi hijo está totalmente libre hace 5 años. Y comenzamos a darnos cuenta que había muchísimos milagros, muchas historias que no conocíamos, pero como estábamos en un círculo cerrado, tóxico, de personas que simplemente transmitían malas noticias o personas que volvían al hospital con sus casos en particular de recaídas, entonces uno escuchaba esas historias y otra vez, entonces la imaginación nos volvía a estar en alerta y entendimos que no podíamos vivir en alerta, que teníamos que ser libres y que nuestro hijo tenía que ser libre y crecer como un niño sano porque Dios ya lo sanó y hoy, para la gloria de Dios, él es un expaciente de Solca, un expaciente del cáncer, él está libre, lo llevamos a sus controles regularmente, pero él está bien porque Dios ya lo sanó. Y aunque tomamos todos los protocolos del caso para proteger su vida, para que él esté bien, entendemos que solo cumplimos con nuestra parte porque Dios ya cumplió con la suya. ¿Estás cumpliendo tú con la parte que te toca? ¿Estás haciendo lo que te corresponde a ti y le estás dejando el resto a Dios? ¿O todo lo estás dejando al Señor? Yo quiero invitarte, querido amigo, querida amiga, querida familia en la fe, que hoy tomemos la decisión de dejar atrás los miedos. Es tiempo de vivir una nueva oportunidad, una nueva vida, que aprendamos a vivir cada día con nuestro corazón en el cielo y con nuestros pies en el suelo, con un corazón siempre lleno de fe y de esperanza, de que vendrán días mejores, porque Jesús
está en el barco de nuestra vida. Te invito a que hagamos una oración y que le pidamos al Señor Jesús que si Él no está en la embarcación de tu vida, que hoy le digas: Señor, yo necesito que tú estés conmigo. Ayúdame, perdóname si he estado distraído y te he sacado de mi vida. Perdóname si no te había reconocido. Perdóname si había olvidado los milagros del pasado. Perdóname, Señor, y ayúdame a vivir cada día con la expectativa del milagro que va a venir por parte tuya. Vamos a orar. Amado Señor, hoy queremos dejar delante de ti nuestros miedos. Hoy queremos dejar delante de ti los miedos más grandes que tenemos. Hoy te queremos pedir que nos sanes de ese miedo, Señor, que nos aterroriza. Tal vez tienes miedo de perder a un ser querido. Tal vez tienes miedo de perder tu salud, de perder tu trabajo. Tal vez tengas miedo de morir y que tus hijos queden pequeños. Es tiempo de que venzas tus miedos y le digas: Señor, yo no voy a amargarme la vida por un futuro que jamás va a pasar. Yo, Señor, voy a vivir los años que tú decidas y van a ser años fantásticos, maravillosos, y voy a disfrutar de mis hijos y de mis nietos y de las generaciones futuras, porque tú estás conmigo, porque tú has bendecido mi vida. Señor, quiero dejar mis miedos a un lado, dejar de pensar en enfermedad. Yo soy una persona sana. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo soy una persona sana, soy una persona libre de toda enfermedad. Señor, gracias porque me has sanado, gracias porque me has protegido, gracias, Señor, porque tú me has dado trabajo. Y si no tienes trabajo en este momento, dile: Señor, gracias porque tú me vas a dar un trabajo nuevo, un buen trabajo. Gracias, Señor, porque me va a ir mejor en mi trabajo, me va a ir bien en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, todo miedo se va, todo temor, toda angustia, toda ansiedad se va. Y a partir de ahora, Señor, yo voy a avanzar en la vida confiado en que tú estás en el bote, en la embarcación de mi vida, y todo va a estar bien, de que mañana las cosas van a ir mejor. Tal vez tengas miedo de no poder pagar tus cuentas, de que tal vez no tengas para comer. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero deshacerme de todo miedo y avanzo hacia el futuro, y declaro que en mi vida, Señor, vendrán tiempos de prosperidad y voy a esforzarme para eso. Voy a hacer todo de mí para que los días siguientes, Señor, sean mejores. Señor, ayúdame, haz tú lo imposible, pero lo que es posible, ayúdame a entenderlo para poder hacerlo y cumplirlo, y que todo marche, todo vaya bien. En el nombre de Jesús, te entrego mis temores, te entrego mi vida, Señor Jesús, y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador, como el capitán de mi barco, y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Te entregamos nuestros corazones y nuestras vidas para siempre. Amén. Querido amigo, querida amiga, bienvenido a esta familia en la fe. Si tú has hecho esta oración, estamos en el mismo barco. Que Jesús te ayude a caminar sobre las aguas y que este tiempo sea espectacular. Cuéntanos tus testimonios, puedes escribirnos en nuestros comentarios. Recuerda también suscribirte a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube. Y se despide de ti tu amigo, el pastor Jorge Mackenzie, desde Guayaquil, Ecuador. Un fuerte abrazo y que Dios te permita seguir caminando sobre las aguas. Lucha contra la cultura del miedo. Dios te bendiga.